Entonces, los servomotores de giro continuo son similares a los servomotores de posición, pero tienen la característica de que su eje va a estar rotando todo el tiempo en una dirección o va a estar rotando todo el tiempo en otra dirección. Y tienen internamente un control de velocidad. ¿Y cuál es la lógica? La lógica que se maneja es que se le envían los pulsos, o sea, se le envía el PWM a través de la función que decíamos de Quick Servo desde el MGDMod, y esos pulsos salen por una salida del automata programable y establecen lo siguiente: cuando los pulsos, ¿sí?, tienen un ancho de pulso de 1.5 milisegundos, que corresponde en el MGDMod a un valor de 500, ¿sí?, entonces la velocidad del motor es igual a 0. Cuando los pulsos tienen un ancho de 2 milisegundos, que corresponde al valor 1000, entonces el motor va a tener una velocidad, ¿sí?, máxima. Él va a tener la velocidad máxima positiva, podemos decir en el sentido horario. Y cuando los pulsos son de 1 milisegundo, que corresponden al valor del MGDMod 0, entonces vamos a tener que la velocidad es igual al máximo, pero negativo. Entonces, es importante considerar eso. Es igual al máximo negativo, lo que implica, sí, que el motor va a estar girando en sentido contrario al que elegimos como máximo positivo. Quizás sea el antihorario. Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, al enviarle el valor 500, el motor va a estar detenido, ¿sí? Y si le enviamos valores 450, 400, a medida que vamos disminuyendo el valor desde 500 hacia 0, la velocidad va a ir incrementando. Y cuando incrementemos el valor desde 500 hacia 1000, la velocidad también va incrementando, pero en sentido contrario al que habíamos mencionado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de manejar estos servomotores de, de giro continuo. Hay una cosa importante: ¿qué pasa si el ancho de pulso, sí, es menor, ¿sí?, que 1 milisegundo, o el ancho de pulso es mayor que 2 milisegundos? Entonces, sencillamente, estos anchos son ignorados. O sea, el control del servomotor de giro continuo sencillamente va a ignorar anchos de pulso menores a 1 milisegundo y mayores a 2 milisegundos. Los va a ignorar. Es como si no le estuviera llegando ninguna orden. Lo mismo si no llegan pulsos. Si no llegan pulsos, el servomotor debe seguir haciendo la última orden que se le dio. Sí, o sea, si se le había dicho que estuviera a 1 milisegundo, está a la máxima velocidad. Y si se retiran los pulsos en ese momento, él debe seguir girando a esa máxima velocidad. ¿Sí? Ese es, digamos, el concepto. Ahora vamos a mirar, para poner en práctica este concepto, vamos a mirar una aplicación donde tenemos una mesa pequeña quizá de industria farmacéutica, que va a manejar unos materiales, ¿sí? Y el motor debe girar para ubicar la mesa siempre en una posición, que la posición está detectada por un sensor láser. ¿Qué tiene de particular el sensor láser? Que el rayo es muy delgado, entonces la posición que da es muy exacta. Entonces el sensor láser entra por una de las entradas del automata programable. Estamos manejando el servomotor de la misma forma como venimos manejando los demás servomotores. Si es que a través de una fuente alimentamos el automata programable, con una fuente de 5 voltios o un regulador alimentamos las salidas del automata programable y alimentamos el servomotor, y en la salida a través de o usando una resistencia de pull down le enviamos señal al servomotor, que tiene su otra señal conectada a tierra. Entonces vemos que el servomotor está conectado mecánicamente entonces al disco, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que cuando se dé la orden de start, ¿sí?, debe arrancar, ¿sí?, arrancar lentamente. O sea, si vemos un perfil de la velocidad del servomotor en el tiempo, entonces él debe arrancar con una rampa, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el material que hay encima sufra agitaciones, ¿sí?, o se caigan los frascos que están encima. Arrancar con una rampa, y tan pronto como llegue al sensor debe bajar la velocidad también con una rampa. Pero ¿qué pasa al bajar la velocidad? Ya habrá abandonado el sensor. En ese momento debe poner una velocidad pequeña,
¿sí? Para regresar de nuevo al sensor. O sea, va a arrancar con una rampa, coge la velocidad de avance, ¿sí? Cuando llega al sensor, pone la rampa para bajar la velocidad y luego se devuelve a muy baja velocidad para poder parar de súbito y quedar exactamente en el sensor para que la operación sea de precisión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a avanzar y cuando llegue al sensor, se devuelve un poquitico para quedar siempre en el sensor. Esto es para utilizar un solo sensor. Habíamos podido tener un sensor de hacer aproximación y un sensor de llegada. Habíamos podido tener ese concepto, pero en este caso, para el ejercicio vamos a tener un solo sensor. Entonces, y a tener la condición adicional de que la mesa tiene que arrancar y parar en rampas. También tenemos un botón de stop, ¿sí? Que si toca, que si lo pulsan, sí, el sistema debe parar, pero no debe parar de súbito, sino también parar con una rampa, ¿sí? Hasta llegar a cero. Entonces vamos a mirar cómo sería el concepto de ese control en el software del MGDMOS. Entonces vamos a mirar cómo se monta ese programa en el automata programable. Entonces en ese caso decíamos que tenemos una orden de start, una orden de stop, una salida hacia el servomotor y un sensor láser. Entonces vamos a declarar las entradas, la entrada start, la entrada stop, el sensor láser y la salida hacia el servomotor. Y debemos tener, sí, entonces un set de velocidad, sí, o sea, una variable que nos permita decir a qué velocidad va a ir el motor, que es la variable que nos permite subir o bajar la velocidad del motor. Entonces, conectamos las respectivas variables de entrada a la tarea de control y las variables de salida también las conectamos a la tarea. Entonces, ese motor, entonces decíamos que puede estar, va a tener varias fases. Cuando arranque, sí, él va a avanzar, digamos que tiene un estado de avance y avanzar y luego tiene un estado de detención, llamémoslo de parada, y debe tener un estado de regreso, ¿sí? Para regresar a la posición que se determinó. Entonces, tiene esos tres estados fundamentales y debíamos tener un estado de, de frenar, ¿sí? Frenado, ¿sí? Para que el motor pare cuando den la orden de stop. Entonces, arrancamos con el start y tan pronto como se dé una orden de start, que el start cuando digamos que hay start stop, vamos a usar el flanco, ¿sí? Entonces, cuando se dé la orden de start, el motor debe arrancar. Vamos a decir que el motor estaba, ¿sí? Vamos a enviarle que el motor esté en principio, ¿sí? Aquí en quit servo. El motor debe estar, que sale por la salida servo, ¿sí? Debe tener un valor de velocidad 500. ¿Qué quiere decir 500? Como decíamos, 500 quiere decir que va a estar en una velocidad cero. Entonces, este 500 hace que el motor en reposo esté en la velocidad cero, ¿sí? Como habíamos mirado, ¿sí? Mirado que el valor 500 es la velocidad cero, 1000 es la máxima y cero es la máxima pero negativa. Entonces, está en el valor 500 para que el motor esté quieto. Ahora, cuando vamos a arrancar, ¿sí? También decimos que la variable velocidad, ¿sí? Debe arrancar, estar por defecto en 500. ¿Qué quiere decir? Tener una velocidad mínima, ¿sí? O sea, ahí está, la variable velocidad está en 500, ¿sí? Entonces, ahí el concepto es básicamente que el motor está quieto y la velocidad que vamos a utilizar en los demás estados debe estar también en ese valor. Ahora vamos a agregar, ¿sí? Una variable de salida, ¿sí? Perdón, una función de salida hacia el servo, donde decimos que salimos hacia el servo, pero la velocidad la va a establecer la variable que se llama velocidad. Entonces, aquí la velocidad la establece esa variable y como está en 500, pues va a enviar inicialmente el valor de la velocidad cero. Para ello, entonces, insertemos una maniobra para empezar a incrementar la velocidad. ¿Cómo la vamos a incrementar? A través de una función de contador, sí, que es lo que se llamaría un contador incremental, donde le decimos cuál es la variable que va a incrementar, la variable de velocidad. ¿Cada cuánto? Pongámoslo que incremente cada décima de segundo. Y va a incrementar
digamos, de 100 en 100 o de 50 en 50, ¿sí? De 50 en 50 va a incrementar, ¿sí? Hasta 1000. Entonces, si yo incremento de 50 en 50, ¿sí? Cada décima de segundo, quiere decir que después de un segundo he incrementado 10 veces, o sea, he incrementado 50 por 10, he incrementado 500. Y de 500, ¿sí? Incremento 500, llego hasta 1000. Y este valor máximo va a hacer que la función no incremente más de 1000. Entonces ahí ya tenemos la función completa y no hay que cambiar ni siquiera de estado. O sea, tan pronto como entremos a este estado, cada décima de segundo se incrementa la velocidad en 50, ¿sí? Lo que hace que al servo le llegue un ancho de pulso creciente y tan pronto y va incrementando y cuando llegue a 1000 ya no incrementa más, por lo tanto se queda en 1000 y el servomotor estará girando a la máxima velocidad hacia adelante. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Hasta que detecte el sensor láser. Cuando detecte el sensor láser, entonces en ese momento vamos a hacer una parada. ¿Sí? Vamos a copiar esta maniobra, la maniobra de enviar al servo que es común, y vamos a insertar una maniobra de hacer una rampa de parada. Es con la función similar a la de incrementar, ¿sí? Que es la de decrementar. Entonces le decimos, vamos a decrementar la velocidad, ¿sí? Cada décima de segundo también, ¿sí? La vamos a decrementar de 50 en 50, o sea, con la misma rampa que subimos, pero ya no hasta 0, sino hasta 500, o sea, hasta que se quede detenido. Entonces miren lo que va a hacer. Va, inclusive como queremos, es que la velocidad vaya, si según el ejercicio decíamos que la velocidad debe decrementar no hasta 0, sino hasta un poquito menos, o sea, para que se vuelva a menor velocidad. Vamos a decirle que decremente no hasta 500, sino hasta 450. O sea, ¿qué va a hacer? Va a empezar a decrementar, ¿sí? Va a decrementar y cuando llegue a la velocidad 0, que es 500, va a seguir decrementando y empieza a girar hacia atrás. Entonces, el motor va a girar hacia atrás, ¿sí? Y cuando ya llegue, ¿sí? Este estado de regreso, realmente este que se llama parada, es parada y regreso porque la misma función nos permitió hacer las dos cosas, por lo tanto, quizá no necesitemos este estado, quitémoslo temporalmente, porque cuando vea el sensor láser ya estará en su posición, ¿sí? Cuando vea el sensor láser de nuevo, ya habrá llegado a la posición y ahí sencillamente puede parar, digamos de súbito puede parar porque realmente va a una velocidad muy pequeña y ese cambio de velocidad de 50 no lo va a afectar. Entonces, ahí vemos cómo avanzó, fue incrementando la velocidad y tan pronto como le dimos la orden, entonces él se detuvo, ¿sí? Si estando haciendo esta operación le dan stop en cualquier momento, debería parar. Entonces se agrega aquí una OR. Entonces, si estaba retrocediendo ya lentamente y le dimos la orden de stop, entonces debe parar. Aunque esta orden hay que hacerla con cuidado, porque vamos a mirarlo enseguida. Si está él avanzando a toda velocidad y se le da stop, entonces debe frenar, ¿sí? Siguiendo este mismo concepto. Vamos a copiar estas dos maniobras, a pegarlas en la orden de frenado, pero pero tienen una característica y es la siguiente, ahí las pegamos. Entonces es que no decrementamos hasta 450, sino que vamos a decrementar prácticamente hasta 500, o sea, hasta que esté detenido. O sea, si iba hacia adelante y le dan stop, decrementa desde el valor de velocidad que tenía, ¿sí? Cuando le den stop. Entonces, desde el valor de velocidad que haya adquirido, o sea 1000 o cualquier valor entre 500 y 1000, entonces él va a decrementar esa velocidad hasta 500, de manera que cuando llegue a 500, entonces en ese momento, ¿sí? Él ya, ¿sí? Entonces, si la velocidad es igual a 500, a poner aquí igual a 500, entonces ya habrá llegado, se habrá detenido y ya, entonces cuando le den stop, decrementa la velocidad en rampa y llega a 500. Entonces, aquí ocurre un concepto y es el siguiente. Si pulso stop, si va a baja velocidad y pulso stop, sí podría llegar de una vez allá, pero resulta, voy a borrar ese OR, porque ese OR hay que hacerlo con más detenimiento. A ver, quitar a la derecha, entonces ya queda solo láser. Entonces,
¿Qué ocurre? Si le decimos stop y la velocidad era mayor que 500, entonces tiene que acabar de hacer esta rampa. Entonces, si aquí le damos la orden de stop y la velocidad mayor o igual a 500, entonces viene y hace el frenado desde positivo hasta cero, ¿sí? Pero en caso contrario, si le dimos stop y la velocidad era menor que 500, entonces ahí debe hacer esto. Entonces vamos a hacer una cuestión. Cuando de todas maneras, podemos hacer lo siguiente, cuando de todas maneras, sí, cuando esté yendo muy despacio, realmente es dejar que el sistema acabe de llegar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haga. O agregar aquí la condición de stop, ¿sí? Y velocidad menor que 500, en este caso. Stop y velocidad menor que 500, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto.